Sí, Shabbat Shalom, hermanos. Como seguimos conversando, igual que la semana anterior, a veces nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Ya salimos del sistema religioso. Entonces, hoy, ¿cómo nos vemos? ¿Por qué estamos en este camino? ¿Qué nos trajo? Porque cada uno ha tenido una manera sobrenatural de salir de este camino. Nadie nos ha convencido, sino el Ruach, a través de portentos y señales, ha sido quien nos ha traído a este camino. Primeramente, nosotros hemos sido restaurados a las raíces hebreas de la fe, porque es profético. Nuestro camino es profético. ¿Por qué en este tiempo y por qué no antes? Porque antes hubo solo una llama que se llama el pábilo, que nunca dejó de humear. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que este es un proceso de regreso a las raíces hebreas. Por eso vemos hermanos que nos han dado una muestra de esto. Vemos hermanos que hace 10 años decían algo referente al nombre y luego ellos han restaurado ciertas cosas y quedan como testimonios en YouTube o en las redes sociales, quedan sus enseñanzas. Sus enseñanzas nos muestran los cambios que ellos habían dado. Pero no es para mal. Son cambios que son testimonio de que nosotros estamos siendo levantados por el Ruach al conocimiento unánime de una sola verdad. Nosotros también, cuando despertamos a este conocimiento, llamábamos, por decir algo, Yahshua, al Mesías. Sin que esto afecte que hoy un hermano lo siga diciendo Yahshua, porque realmente el pacto es con la Torá. Y el tema de los nombres tiene mucho que ver en la restauración. No podemos cambiar los nombres, pero también hay que tomar en cuenta que nosotros somos el pueblo de Israel que regresa desde la gentilidad. Habíamos perdido toda nuestra herencia, la parte genética tal vez nos ha despertado a esto, o tal vez el amor, la necesidad de conocer a nuestro Creador. Entonces, muchos de ellos hoy dicen Yeshua. Muchos hermanos, hace 20 años, ellos pertenecían a un movimiento que se llamaba el movimiento judío mesiánico. El movimiento judío mesiánico fue una base para que hoy nosotros tengamos también esa relación, ese vínculo, ese nexo. Fue el salto para poder cuadrar la Torá con la fe en Yeshua, para poder entender qué es lo que hizo verdaderamente el Mesías. El Mesías vino a dar entendimiento, cumplimiento, llenura a la Torá, de acuerdo a Mateo 5:17, que dice: no he venido a destruir la ley ni los profetas, no he venido a destruir, sino a completarla. Pero la palabra que se utiliza originalmente en esto, algo que nos llamó mucho la atención, es la palabra de llenura, que es catalúo, que es derribar. No vino a destruir la Torá, él no vino a crear una nueva religión llamada el cristianismo, él vino a cumplir. Entonces, desde esta perspectiva, no podemos decir que él ya cumplió y ya se acabó, porque falta su segunda venida. Entonces, a veces los sistemas religiosos nos metieron en la cabeza que nosotros teníamos que entender las escrituras de acuerdo al líder. Pero realmente hoy nos damos cuenta que el despertar es individual. Todos nos hemos dado cuenta de algo muy evidente, que estábamos cegados. Estábamos cegados porque puede ser que tal vez que el Padre lo quiso de esa manera, pero hay una sola verdad. Y la verdad solo se puede detectar ¿cómo? Cuando toda la Biblia entra en un solo contexto y de una manera lineal, tiene una misma historia. Toda la Biblia habla de la historia de la familia de Abraham, toda la Biblia habla de una parte genética, toda la Biblia nos habla de dos linajes que tienen que ver básicamente con dos partes que están en el mundo, dos pueblos, dos simientes que están entre sí luchando. Y esto no es muy ajeno a la evolución de la historia, no es ajeno a los procesos de dominación de imperios, no es ajeno
a la parte científica. Esto tiene mucha relación con el proceso de restauración del pueblo de Israel que estuvo en la dispersión. Bueno, entonces nosotros, partiendo de esto, podemos tomar en cuenta de que el movimiento de restauración a las raíces hebreas no es una religión, tampoco es una iglesia, es el pueblo del Eterno, no la iglesia en el sentido greco-romano de una institución separada del pueblo de Israel. Solo hay que ser tan lógicos como esto, ver que en la Biblia jamás habla de iglesias, jamás se habla de una congregación separada, ajena a Israel. Todas las congregaciones tienen relación estrictamente con Israel. Las congregaciones de Apocalipsis 2 y 3, de Apocalipsis 3, básicamente son las congregaciones que estaban reunidas, las agrupaciones, la Keilat, la Cajal, que son agrupaciones, por lo general, fueron familiares, hechas tal vez por necesidad. Pablo, cuando sale a recoger a la oveja perdida a la casa de Israel, Pablo se da cuenta de que no puede llevarles a una sinagoga judía. Comienza por las sinagogas, y lo vemos en Hechos 9, en Berea. Pero resulta que él se da cuenta de que los están llevando por otro camino, por la tradición. O sea, él tenía que enseñar para lo que fue llamado, camino de Damasco, que era traer de regreso a la casa de Israel. Entonces, nosotros no podemos hoy suponer que él estaba buscando cristianos. Él no estaba buscando cristianos. Él no vino a llamar cristianos. Ese es un concepto helenístico, es un concepto del sincretismo, de la iglesia católica y del paganismo, de la adoración solar. Pablo estaba buscando la oveja perdida a la casa de Israel y no tuvo más remedio que ir a las casas, hacer las reuniones en las casas los días de reposo. Lo vemos cuando visita Lida, en la orilla de un río. Ellos estudiaban la Torá, él guardaba el día de reposo. Algunas veces le cogió viajando el día de reposo, como vemos muchas evidencias. Y la evidencia más clara de que Pablo, ¿qué es lo que pensaba? Vemos cuando se enfrenta a Agripa. Agripa le hace un cuestionamiento, le pregunta algo y él dice: ¿por qué se me acusa a mí de que solo quiero y anhelo la restauración de las 12 tribus de Israel? Ahí no está hablando de cristianos, hermano. Con todo respeto, todos hemos sido cristianos. Tal vez fue nuestro paso inicial, pero tenemos que hablar esta verdad. Y ustedes que ya están aquí, nosotros tenemos que ser reales para transmitir este mensaje. Esto no se trata de nuestra benevolencia, ni vamos a dar nosotros a hacer concesiones con esto. Esto es una verdad, la toman o lo dejan. Hay gente que se quiere aferrar porque piensa desde su perspectiva que está en una institución correcta porque enseñan valores morales. Pero eso también se enseña en las logias masónicas. Ellos también aprenden valores morales, pero son completamente contrarios. La perspectiva del Eterno es guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de solucionarse sus propios problemas. Entonces, nosotros tenemos mandamientos que no son leyes, sino instrucciones. Ese es el regreso que nos dio el Mesías a la casa de Israel, con instrucciones, pero ya no manipuladas por tradiciones de hombre. Porque en el tiempo del Mesías estaban los rabinos que ya tenían una religión manipulada por ellos. Esta religión es el judaísmo, que hasta el día de hoy da certificación a la palabra de un hombre sobre la palabra del Eterno. Cuando vemos un patrón bíblico de que dice que solamente a lo escrito en la ley, en la Torá, en el libro, en la Biblia, solo eso debemos seguir. ¿Y por qué? Esto tiene un sentido. Como si es que nosotros le damos credibilidad a los hombres, va a suceder algo. Va a suceder que podemos suponer que tenemos la elección, cada uno, de tomar un camino, porque cada uno empieza a hablar su revelación. Cuando nosotros nos dirigimos estrictamente a lo escrito, solamente tenemos la oportunidad de tomar lo que está escrito, inamovible. Y por eso existen códigos en la Biblia que nos hablan de que no se puede mover ni una sola letra. Existe mucha información de los códigos de la Biblia.
Claro, y la elección, el pacto consiste en la elección que uno tiene de tomarlo o desecharlo. Cuando en el Sinaí les dijo, pongo en tus manos el bien y el mal, la vida y la muerte. Entonces el pueblo dijo, consintió diciendo amén. Esa es una figura de un matrimonio que hace el Eterno con su pueblo. Porque está haciendo un pacto, cerrando un pacto donde Él dice que Él es como un esposo. Entonces, hermanos, nosotros debemos meditar estas palabras, restaurarnos a las raíces hebreas, quiere decir que nosotros tenemos que volver a reestructurar. Hoy tenemos herramientas. Esta restauración hubiese sido imposible hace 20 años cuando no había el internet. Esta restauración, nadie se hubiese imaginado hace 100 años que el Eterno Yahweh iba a restaurar su nombre, iba a traer de regreso a las 10 tribus sin internet. No conocían el internet. Los mismos judíos hoy que dicen que a través de ellos se logra el ingreso al pueblo de Israel, están en un error, porque ellos no quieren aceptar las cosas que están escritas, que ellos mismos predican, pero no quieren aceptar que ya están restaurándose las 10 tribus. Y el pueblo en sí, porque todos, inclusive la casa de Israel, la casa de Judá, también se está restaurando. Entonces nosotros tenemos obligadamente que volver a la raíz. Buscar la traducción. Exacto, tenemos herramientas en internet que nos han ayudado a nuestros maestros y pastores a retomar eso. Vemos que se están restaurando pastores, vemos que se están restaurando, probablemente sean levitas de ellos, porque llevan en su ser ese deseo, ese anhelo para lo que fue creada la tribu de Leví, para lo que fue designada. Y es tanto así, hermanos, que esto lo profundizaremos en otro momento, que nosotros debemos saber que existe un gen, un halogrupo y una particularidad sanguínea que se puede detectar a la tribu de Leví. Y lo pueden buscar en Wikipedia. Si no me equivoco, es el grupo J1. Los entendidos en genética pueden deducir esto, pueden estudiarlo y para que se den cuenta de que el Eterno tenía que restaurar a los levitas. Probablemente muchos hermanos que están predicando ni siquiera saben que son levitas, ni siquiera saben que son parte de los 144,000 que ya están predicando ahora el Evangelio, porque el Evangelio no fue predicado una ida al cielo, y el Evangelio es del reino. Hoy se está predicando el Evangelio del reino, de un reino de 1000 años. ¿Lo predicaron? Sí. Tal vez los judíos de una manera, porque ellos sí entendieron las profecías del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento. Pero nosotros con el cumplimiento y con los libros que tenemos del Nuevo Testamento, podemos asegurar que todo el Tanaj se ha ido cumpliendo y que el reino viene en camino. Y el Apocalipsis nos muestra la secuencia cronológica de los eventos que van a suceder antes de la venida de Yeshua y los eventos que complementan las profecías de los grandes profetas del Tanaj. Sin la mitad del libro no se puede comprender el final. Con el final del libro no se puede comprender la originalidad. Tenemos que regresar a la raíz. La raíz es regresar a las raíces hebreas, no a ser judío. Dejar el paganismo también del cristianismo. Pero reconocer que el cristianismo es paganismo, pero también que en el cristianismo está la oveja perdida de la casa de Israel. Shalom, hermanos.